Grupo Permavida y de quienes nos puedan ver por el canal de Permavida en YouTube. Hoy en día vamos a hacer un meet en donde vamos a conversar sobre, es un nombre bien largo, disquisiciones y expectativas sobre una vida autosustentable. Para que no vayamos perdiendo esa llama, ¿cierto?, de entusiasmo por ir creando una sociedad más eco. Y muy a propósito, porque ya el fin de semana, ¿cierto?, el sábado y domingo, vamos a estar votando en forma muy entusiasta, con muchas ilusiones de poder cambiar en varios aspectos nuestra sociedad en Chile, en particular con los candidatos constituyentes. Y nosotros precisamente aquí en el Grupo Permavida hemos tenido 2 charlas de candidatos. Uno fue Fernando Atria, abogado constitucionalista, y el otro es Fernando Silva, que vivió mucho en la Quinta Región, pero es originario de esta zona, es un ingeniero, budista, en fin, un gran buscador, que está de candidato por el distrito 18. Y nos hicimos bien amigos con el grupo también. Entonces hoy en día en el conversatorio, ¿ya?, donde está Rodrigo, que es director de un colegio en Talca, donde incorpora una educación más integral, Alicia Molina, que pertenece a una asociación de agricultores orgánicos en Talca, está Víctor, que es un permacultor, un médico que tiene una hermosa parcela en Gultro, donde practica una especie de vida tipo ecoaldea, ¿ya? Soledad Moyano, que hace poquito se incorporó al grupo, Vicente, que es un gran pionero en la Quinta Región en todo lo que es educación ambiental, y bueno, muchos otros amigos que esto ha sido muy dinámico, ¿ya?, la participación. Siempre el máximo han sido como 25, una cosa así. Hemos tenido meets sobre geografía, sobre agricultura biodinámica, sobre permacultura, etcétera. Entonces hoy día la idea es que vayamos conversando, así como partimos delante con Vicente, ¿cierto?, que ha estado muy interesante todo esto, recordar qué es lo que se hizo en el pasado y qué es lo que estamos haciendo ahora, hacia dónde nos dirigimos como personas que tenemos una cosmovisión, ¿cierto?, sobre una sociedad más eco, más justa, con una nueva economía, con nuevos hábitos, ¿cierto? Y en este ambiente tan siniestro que es la pandemia, ¿cierto? Así que ofrezco la palabra ahí para que alguien también vayan opinando, vayamos conversando sobre estos temas. Además que es tremendo que un día viernes, ¿cierto?, a lo mejor ya cansados de una semana laboral, estemos a esta hora los fanáticos de esto conversando estos temas, pero que son tan interesantes, porque esto va manteniendo el ánimo para mantener, ¿cierto?, esta inquietud y que no solamente sea un sueño, sino que una realidad. Jorge, yo creo que yo concuerdo contigo en que la cosa se está poniendo peor, es verdad. También me da esperanza que los jóvenes estén tomando este tipo de decisión que pasa por un estilo de vida más rural, pero también alternativo. Yo he visto con mucho gusto que
cómo la juventud se moviliza desde la ciudad al campo y cómo intentan ellos crear sus proyectos autosustentables, logrando, conocemos ya varios casos que logran mantenerse en el tiempo. Me parece que eso es muy esperanzador. Yo pienso que eso se ha intensificado con la pandemia, porque la reacción más sana que han tenido los habitantes de las ciudades ha sido huir hacia el campo. Y además de eso, muchas personas han logrado, debido a el trabajo no presencial, han logrado mantener su actividad laboral no estando presente en la ciudad. Y todo eso nos está dando un nuevo panorama social, diría yo, porque tenemos que acordarnos de que en el futuro los puestos de trabajo como los conocíamos nosotros no van a existir. Y tampoco la seguridad laboral, parece. Entonces esto del estilo de vida autosustentable se está volviendo una necesidad para las nuevas generaciones, precisamente porque no tienen nada garantizado. Aparte de que están muy sensibilizados con respecto de la contaminación del medio ambiente, del problema del agua, de las zonas de sacrificio, del extractivismo. Yo de verdad lo veo con mucha esperanza, sobre todo por esta cosa que está pasando con los jóvenes. Eso. Sí, son como una nueva ola de conciencia, como se dice. Cada generación tiene nuevos retos y me ha tocado mucho desde el mismo lugar donde estoy, donde recibo muchos voluntarios, visitas de colegio, en fin, y en particular los voluntarios de distintos países. Yo tenía un mapa acá donde iba marcando el origen de los chiquillos, 20 países distintos, jóvenes entre 25 y 35 que venían por medio de Workaway y de Buffing, y sus relatos eran muy similares, aburridos del sistema, aburridísimos. Sus trabajos consistían básicamente en estar, así como estamos nosotros, detrás de un computador, haciendo sus trabajos, sentados, y hoy en día eso ha ido creciendo mucho más. Y para algunos, por ejemplo, me acuerdo de Rafael, un joven de Austria, ingeniero, cosechar caqui era, pero lo máximo. Tengo fotos, ¿ya? Así que todo lo que dice Alicia es así, pues, y he visto grupos, por ejemplo, en particular, de las chiquillas, de mujeres, organizando, haciendo círculos de mujeres, con sus emprendimientos, con sus mensajes, ¿cierto? Muy coherentes, que también son parte de este movimiento de autosustentabilidad. Pero no sé si fuiste tú misma, Alicia, que dijiste que la gente se está yendo a los campos. Acá en Linares, todos los campos hacia la montaña, en otros lugares que eran lugares de cultivo, se están parcelando, amigos. El año 2006, media hectárea costaba 3 millones de pesos. Hoy en día, media hectárea acá está costando 20 millones, 30 millones, 40 millones, ¿ya? Trayendo estilos de vida de la ciudad, con un parque automotriz cada vez más creciente. Entonces eso para mí es preocupante, porque si las personas no van preparadas al campo,
para llevar un estilo de vida más autosustentable, menos contaminante, va a ser lo mismo o peor si es que no nos organizamos antes, tal como comentaba la experiencia de Vicente, de enseñar a la gente a vivir con sus huertos, ¿cierto? Con sus plantaciones de arbolitos. Hay conciencia, está bien, pero desde mi punto de vista falta capacitación. Allá arriba, en la montaña, hace poco fui a instalar unos paneles solares y me comentaba una señora donde me tomé un café que ya las personas que se están comprando terreno están causando problemas de ruido en cualquier horario, andan en vehículos, dejan la basura en cualquier lado, ¿ya? El ruido, en fin. Entonces eso también tiene que ver con lo que estamos haciendo, de cómo poder transmitir a estas personas que venirse a vivir al campo también debería incluir una serie de hábitos saludables. No sé qué opinan al respecto. Respecto del tema de la... Lo que pasa es que el tema de las parcelas de agrado es un tema que hace rato en realidad que está instalado que es como la segunda vivienda también para algunos que tienen esa posibilidad. Y eso hace destruir también no solo lo que estás diciendo, sino que también la agricultura, digamos. Entonces, porque yo me acuerdo, no sé, hice algún proyecto los 90, yo creo por ahí, en Limache, y la zona de donde está el tranque, el Limache, estoy tratando de acordar el nombre del fundo, pero un fundo que era grande, que tenía, no sé, porque tenía generar trabajo, tenía kiwis, tenía un montón de productos, digamos, y que terminó siendo parcelado, porque claramente gestionar una parcela es distinto que gestionar un proyecto agrícola más grande, digamos, por la cantidad de personas y por todo lo que significa. Entonces, eso ha ido pasando en el campo, lamentablemente, y eso ha ido también generando la especulación con el terreno. Porque lo que dijiste tú, los precios de los terrenos es una locura, digamos. Entonces, y en algunos lugares, por ejemplo, en Valparaíso hay un lugar que se llama Laguna Verde, que es un lugar muy hermoso, pero que tiene sin ninguna planificación, y ahí se venden los derechos, o se vendían, porque ahora está medio prohibido, pero igual, se vendían los derechos de terreno. Entonces, gente que compraba 250 metros cuadrados en una hectárea o en 5.000 metros cuadrados, no sé, que eran derechos. Entonces, todo eso hizo crecer Laguna Verde sin ninguna planificación. Hay problemas de agua, etcétera. Entonces, ese es un problema que tiene el campo. Yo creo que igual hay mucha gente, si uno lo compara, es creciente la gente que va y consciente que va al campo y va a desarrollar proyectos. Eso yo creo que ha ido creciendo y eso está bien, digamos, pero yo creo que tenemos que hacer las ciudades más vivibles. Yo creo que porque también es como una huida también. Es como la huida, como una diáspora, digamos, de algunos hacia el campo, que está bien, digamos, cada uno ve su proyecto de vida, digamos, pero también está en la ciudad. En la ciudad necesitamos hacerla más habitable. En Valparaíso, las áreas verdes es 1 metro cuadrado por habitante, para que tengan una idea. Y la ONU define 10 metros cuadrados por habitante. Y a mí me gusta más otra definición, que es que uno tiene que estar a 10 minutos caminando del espacio verde donde uno puede estar. Entonces, en Valparaíso hay varias quebradas. Bueno, estamos ahí en un sector en particular tratando de hacer un parque ahí, que está entre medio de poblaciones, en Roderillo y Placeres. Pero falta hacer espacios que sean más amigables. Es como cuando hay una foto de, no sé si un primer ministro o no sé quién, o una princesa, no sé, pero alguien así como de gran categoría que anda en un bus y no en auto. ¿Vale? Entonces tenemos que generar esas condiciones en la ciudad también. Y también generar, y Santiago que deje de ser lo que es Santiago, que es un hoyo negro que se come todo, digamos, todos los recursos, todas las platas, todo, la centralización, digamos. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar también en las ciudades respecto de lo que hay que hacer, digamos, por la cantidad de habitantes, por la cantidad de problemas que hay, ambientales, socioambientales, muy, muy profundos, digamos. Valparaíso, las quebradas, la basura, los incendios, problemas con el agua, mucha gente que no tiene agua, no tiene servicios básicos, las tomas de terreno, que han ido creciendo, a pesar de lo que decía Cecilia,
las tomas de terreno en Valparaíso, bueno, en general en las ciudades, pero en Valparaíso, en Viña en particular, crecieron con la pandemia, crecieron. Y se instalan en la periferia, cortan los árboles. De hecho, en el espacio que les mencionaba, que se llama una quebrada, que se llama Cabritería, para un espacio, hay gente que tiene en sus patios una palma chilena, imagínense. Entonces, yo creo que hay que trabajar en la ciudad y en el campo. En el campo la gente se va más consciente. Hay gente los chicos que están trabajando, mucha gente joven, eso es súper valioso. Y también ha ido cambiando, o sea, yo lo veo, yo tengo 3 hijos, y mi hija del medio a los 12 años dijo que quería ser vegetariana primero. Algo que era impensable, digamos, para mí cuando era joven, digamos. Entonces, claramente ahí hay un cambio de paradigma y de visión de los jóvenes que están ahí tratando de mejorar, de vivir, en realidad. Yo creo que eso es de vivir. Sí, me acordé, Vicente, cuando estaba en CODEF, Viña, y no recuerdo bien el nombre del joven, pero vivía en la quebrada Melvin Jones. Y por el proyecto de la quebrada. Claro, es muy lindo. Este joven es muy trabajador con su familia y con Sergio Lortegui y creo que otros más, y creo que hasta su hijo estudió biología para seguir manteniendo esa quebrada tan bonita. En esa zona, en Valparaíso, Viña, ¿cierto? Creo que hay 40 y tantas quebradas, si no me equivoco, que son cuencas fabulosas con vegetación preciosa. Y estos proyectos son muy lindos. Por ejemplo, lo que comentaste ahí en Rodelillo y no sé cuánto, cabritería. Es la quebrada que va haciendo eso. Es la quebrada que va de la Yolanda, pero estamos arriba en realidad, más cerca de casi con Agua Santa un poco por ahí. Pero es una quebrada muy hermosa todavía, que todavía tiene vegetación. Las palmas todavía están ahí como guardianes de ese espacio en realidad. Pero hay mucha ¿Sabes qué? A propósito, es que soy fanático, bueno, todas estas cosas. Hace un tiempo, con un amigo, fuimos a Chépica, que queda en la sexta región. Sí. Ya, porque se lo voy a comentar, de ahí ya les voy a decir. Para dar una charla de energía solar y bla, bla, bla. Unos caminos súper complicados, nos perdimos con mi socio y llegamos a un palmar, Vicente. Sí, nunca había visto palmas tan altas. Claro. Eran altas y mucho más flacas que las que están en la quinta región, porque normalmente la palma chilena uno lo ve que es gordita, muy ancha, ¿cierto? Su tronco, además que es una, ¿cómo se puede decir? La palma chilena es una especie vegetal muy extraña y muy antigua. Pero nunca había visto, y esto fue cerca de Chépica, y yo le dije, uy viejo, mira este paisaje. Habían casas de adobe antiguas. Era como estar en la época de la colonia. Calles así de tierra, un bosquete casi puro de palmas y muy largas, pero producto de la sombra, ¿ya? Como media etiolada, pero ya, preciosísima, preciosísima, y sin casi ningún habitante por ahí. Versus lo que comentabas, que había gente ahí con palmas en sus patios, producto de toma, ¿cierto? Sí, producto de toma, sí. Mira, allá se da mucho eso. Acá no se ve eso, esa parte, digamos, de las tomas. Claro, porque tiene que ver con el tamaño de las ciudades, tiene que ver con lo que la gente imagina o desea, no sé, o imagina de Viña o de Valparaíso, que Viña y Valparaíso tiene la gracia de tener buen clima, de tener buenas condiciones para vivir, digamos, pero tiene quizás la gracia que está muy cerca de Santiago. Y entonces no puede generar más autonomía, por así decirlo, mayor. Y la gente, claro, en términos de trabajo hay problemas sociales profundos. Entonces,
no tienen agua, tienen que llegar con camiones a esos lugares. Obviamente no tienen alcantarillado, ningún servicio público, entonces todo va a la quebrada muchas veces. Entonces son problemas que trascienden, o sea, que trascienden lo ambiental, que en el sentido de que son sociales, son ambientales obviamente, pero son problemas sociales que el Estado no ha sido capaz de resolver, como la vivienda. Y cuando hablamos del tema de la vivienda, no hablamos del tema de la casa, sino que hablamos del habitar, del cohabitar el espacio, del territorio. Entonces todo lo que significa eso. A propósito de toda esa época, justo hoy se contactó conmigo, o ayer, Julio Pérez. En julio, sí. El Julio, porque va a dar un taller online de huertos desde su casa en Noruega. Bueno, él es un arquitecto, promotor también de todos estos temas, desde la quinta región. Y que te iba a comentar, bueno, él sigue atento a todo esto, viaja a Chile de vez en cuando. Ahí se incorporó otra persona. Y él está siempre atento a todo esto, a lo que está pasando aquí, en particular en nuestro país. Así que me acordé porque me pidió intervenir un poquito en su curso para el tema de la lombricultura, para el reciclaje y todo eso. De hecho, te cuento un poco aquí, una cuestión bien encachada que hicimos, ya, como experiencia distinta a lo que tú estás conversando, muy distinta, pero una experiencia. Por ejemplo, el año pasado se me ocurrió empezar a hacer trueques, ya, pero para vincular con trueques varias comunas, podríamos decir, y localidades, Rabones, Panimaya, Colbún, Talca, San Javier, Linares, toda una vuelta en la cual iba incrementando estos conocimientos con muchos amigos, algunos con parcela, otros con patio, en fin, otros con una casa con un patio chiquitito, en donde llevaba, por ejemplo, manzana orgánica o plantas, ya arbolitos que salen aquí en forma natural, ya, y hacíamos trueques por diferentes productos, y eso fue muy interesante, ¿ya? Por ejemplo, dentro del grupo hay varias personas que tienen sus patios y empecé a llevarles plantitas, incluso una persona que estuvo un tiempo ya está cosechando su duraznos betarraga. Yeah. O qué sé yo, Carlos, como les comentaba antes, estoy muy vinculado a muchos jóvenes que están en la onda y nos estamos cooperando, porque te cuento, aquí en la zona, retomando el tema anterior, está el famoso Ricardo con su bosque disfrutable, está Ulises Plasencia allá en Rabones, arriba, por ejemplo, él es un permacultor de las Islas Canarias y cultiva mucho el tagasaste, ¿ya? Yeah. Yo le he hablado bastante a un amigo que acaba de llegar, ¿ya? El uso del tagasaste para ir mejorando los suelos también. Sí, entonces, a ese nivel, no tanto quizá como fueron las ONG iniciales, de ir en ayuda de personas así de más escasos recursos, ¿cierto? Que se daba más en esa época, me parece. No obstante que acá, por ejemplo, cuando llegué a Linares, formamos un consejo ecológico con un amigo biodinámico y tratamos de ir a las juntas de vecinos y todo eso, pero no nos resultó mucho, ya fue muy difícil eso. Solamente llegamos a dar como charlas, promover ciertas prácticas, después formamos una asociación de consumidores conscientes, pero llegamos hasta ahí nomás. Mi idea siempre era, ojalá, tal como en este grupo, tratar de ir creciendo y a ver si aquí nos puedes cooperar, Vicente, porque siempre hablo de organización, porque yo creo que una de las claves de estos grupos es que estemos organizados. No sé qué opinan de eso, que nos puedan decir algo. O sea, yo apuesto a lo colectivo, digamos, esa es mi apuesta de
un poco ha sido una apuesta de vida, digamos, en términos de lo colectivo, es la respuesta, al final, digamos. Mira, Y respecto del tema del trueque, ahora se volvió, ahí te voy a mandar a lo mejor el link, hay unos chicos aquí, o sea, la gente de la UPLA, pero hay unos chicos en Valparaíso, se armaron varios nodos de trueque, y están, no sé cómo están, o sea, no sé cómo están, organizado. o sea, o el éxito que tengan, no sé, o qué tan grandes están, pero yo sé que están funcionando. De hecho, hay un muchacho, un muchacho ya no son muchachos, en realidad somos todos viejos, digamos, pero el Juan Didier es hijo de la Pati Castillo. Juan Didier, yo lo conocí. Ya, Lo conocí, sí. Bueno, y la Pati Castillo es su mamá. Ya. Y la Pati Castillo es la que hizo el proyecto del TAC en el Cerro Cordillera. Así conociste el proyecto del TAC. El proyecto del TAC es un proyecto súper bonito. Se tomaron una quebrada, digamos, y se ganaron varios proyectos en esos años del Fondo de las Américas. Estamos hablando de muchos años atrás, mucho. Y se tomaron la quebrada, hicieron construcciones, una biblioteca. Ellos trabajaban con niños ahí. Sigue trabajando con niños todavía. Bueno, la Pati lamentablemente falleció de cáncer hace un año. Y ella, bueno, ella es una mujer súper valiosa y potente. Y el Juan está viendo el tema del trueque, te puedo comentar, digamos. Pero también hubo un trueque hace como el 2000, yo creo que había sido, en Valparaíso, que fue también que ahí se inventó como una moneda social, que en ese caso se llama el talento. Estoy tratando de acordar cómo se llama, parece que pusieron Valpo, algo así a la moneda ahora, digamos. En ese momento le pusimos talento a esa moneda. Y ahí también estuvo funcionando un tiempo, 2 años, no sé si más, con alguna gente que, como suele ser, digamos, un grupo motor que es el que tira un poco el carro, digamos, y que sostiene un poco la cosa, si no se caen, digamos. Pero había mucha gente, se llenaba de gente, y la gente iba funcionó primero en la Asociación de Lisiados, que está en Los Arbellos, después funcionó en Cerro Alegre, por ahí en algunas casas. Y la gente iba con sus productos, por las cosas que hacía, que tenía, qué sé yo, y hacían trueques. Entonces era un poco la idea. Y ahora se está retomando ese tema en Valpo, por lo menos. Te voy a mandar ese dato. Ya. Yo creo que el armar grupos de trabajo es lo fundamental, digamos, o sea, generar los lazos y las confianzas, sobre todo para sostener un grupo de trabajo, que es siempre difícil, digamos, o sea, cuando, por ejemplo, el tema de las ecoaldeas, y siempre nos fijamos mucho y nos admiramos mucho de las construcciones y del trabajo en barro, y de la energía, y de, no sé, los secadores, los molinos de viento, etcétera, la huerta, pero lo que sostiene eso son las estructuras invisibles, que se llaman, las relaciones humanas. Si las relaciones humanas no caminan, todo eso se cae, pues, se sostiene. Y bueno, y hay un montón de proyectos, y conozco gente, digamos, muy cariñosa y muy amorosa, que incluso muy cercanas entre ellas también, que terminaron peleados, divididos, digamos, en una apuesta de proyecto, un proyecto colectivo, digamos, y distinto, autosustentable, con todas las valores y principios que nos interesan y nos motivan, pero que no logran de repente sobrepasar un poco las pequeñeces que tenemos también como seres humanos. Entonces, yo creo que eso es lo más complejo, digamos. Lo más complejo tiene que ver con las relaciones personales, con las relaciones de trabajo, cómo armar equipos de trabajo, cómo sostenerse, cómo confiar en el otro, de lo que está haciendo, y yo creo que eso es fundamental, digamos. Entonces, recuerdo de esa época, Vicente, cuando estaba potente la imagen y las conferencias de Manfred Magnif, que fue un par de veces algunas, una en el Canelo de Oso, otra en la Santa María, y su libro Desarrollo a Escala Humana, que ahí da una pauta. Sí, muy buena. Incluso hay un magíster en la Austral sobre estos temas, como base, digo, porque siempre me ocupaba eso, siempre me fijaba que los grupos a veces
por ejemplo, yo hice mi práctica en el Valle de Elqui, en una comunidad muy bonita, en José Troncoso, que incluso Julio también conocía, y eso duró un tiempo, después se vino abajo. La Granja Oma duró un tiempo, después se vino abajo. Entonces lo que tú dices son las relaciones humanas. Y ahora que están de moda los coaching, aquí en este grupo también bueno, hay una niña que es coaching, es psicóloga, y a través de algunos talleres que ella hace, me he dado cuenta que funciona muy bien esa parte. Y que incluso, amigos, después les vamos a preparar un taller, con ella estamos en conversaciones para hacer algo interesante para poder mantenernos unidos también. Y te quería compartir algo que a lo mejor tú lo conoces. Por Facebook conocí a Carlos Clausen, que practica la biofilia. ¿Ah? Sí, lo conozco, Carlos. Mira, y he leído harto de lo que hacen, o sea, no sé si tanto, pero he leído un poco, que se están comprando 100 hectáreas en el sur, también que tuvieron... en este proceso, justamente en ese proceso de construir una comunidad y lazos, y viendo terreno, y viendo, claro, eso también, con eso están trabajando. Y se basan en un libro que escribió una inglesa, me parece, Vivir Juntos, se llama, porque me mandó el enlace. Yo le pregunté, bueno, Carlos, ¿cómo lo hacen? Y tienen toda una estructura, incluso están dando un curso ahora, me fijé en el Facebook hace poco, y lo encontré muy bien organizado a ese grupo. Sí, conozco al Carlos y conozco a otra chica que se llama Verónica. Mira. La facilitación es un tema fundamental, digamos, pero como suele pasar, digamos, como todo, en realidad son cosas que le dicen, digamos, es como los consejos o las metodologías que uno... Pero todas esas cosas que están ahí en el papel, digamos, un poco volando, digamos, hay que incorporarlas, digamos, hay que hacerlas carne, digamos, hay que trabajarlas, digamos, y eso es quizás el trabajo que hay que hacer, digamos, y ese trabajo se hace, claro, en equipo, digamos. Sí. Y las relaciones siempre es lo más difícil, digamos, porque ahí también aparecen, como decía, pues las pequeñeces. Yo conozco también pues varias personas que en algún momento que hablan como de la paz, digamos, como muy espirituales, digamos, y de paz y de cosas así, y que también tienen conductas bastante violentas en algunos casos, digamos. Claro, conductivismo, ese es un gran tema. Las contradicciones también, que yo te las he visto, digamos, yo no te estoy contando, sino que he visto esas y he trabajado con personas, trabajé un tiempo en FONASA y me tocó interactuar con algunas personas que proyectos ambientales, ecológicos, aldeas, qué sé yo, y hasta espirituales, digamos, pero en sus conductas colectivas de trabajo con otros, digamos, con sus pares, tan amorosas, por así decirlo. Pero, porque eso es lo más difícil. Yo soy en realidad parte del UN. El UN es un proyecto de ecoaldeas, ecocentros que tratamos ahí de tirar con el Gustavo Lerner, que yo sé que lo conoces porque Gustavo me comentó. Hoy día me comuniqué con él. ¿Me Gustavo? Yeah. Sí, porque le dije si podía dar una charla sobre sus conocimientos en numerología. Sí. Yo lo tomé y yo conocí un poco lo que hizo y creo que se está reactivando. No sé si nos puedes contar de eso. Bueno, claro, nosotros generamos, o sea, en 2000, ya no me acuerdo, 2004, 2005, 2006, no me acuerdo ya bien, pero por ahí, 2005. Claro, Gustavo, nos conocimos en La Serena, con otros amigos que también estaban ahí en la búsqueda de espacio y de ecoaldeas, que formaron después la ecoaldea del Romero, ahí en el Valle del Elqui. Esta información le va a gustar mucho a la Morín, que acaba de llegar. No sé si lo ves en tu pantalla, pero la Morín es de la zona. Sí, yo estoy acostado, la cosa es que estoy ahí con por eso no aparece mi bello rostro. Ahí saludó la Morín.
Hola, aquí estoy escuchando Oye, atenta. pero si no importa, pues, Vicente, sí. Me acuerdo que la misma coaching dice, no, muestren su cara. Bueno, la cosa es que nos conocimos con Gustavo ahí en La Serena, porque ellos estaban en un seminario de espacios públicos. Y yo me fui a La Serena a ese espacio público porque venía un amigo de Cochabamba, el César Hidalgo, que tenía tenía una ecoaldea que se llama El Poncho. Y la idea era, claro, hablar con él porque va a ser un curso de permacultura, digamos. Y era un poco con él acá. Y bueno, finalmente eso no se dio, pero sí con el Gustavo logramos hacer ojitos, digamos, así como fue nuestro primer acercamiento y me contó ahí que andaba buscando terreno y en algún momento llegó y después me contó que se había comprado una parcela en San Pedro, Melipilla. Y ahí empezamos a conversar y a trabajar y justo llegó la Gilda Viviano, que también la conocí. Sí, la Gilda. Estuvo en el grupo y se retiró. Entonces Sí. la Gilda, justo llegó un amigo, no sé si la Gilda lo conocía, pero bueno, alguien que trabajaba en la red de ecoaldeas de las Américas, que era se me olvidan los nombres, pero bueno, era un amigo venezolano, el Osvaldo, el Balbas, no sé si el Orlando Balbas, entonces llegó ahí y la Gilda me lo presentó y bueno, nos hicimos amigos con el Orlando, empezamos a conversar. Yo armé unas conferencias en Viña y en Santiago, en las universidades. En la universidad yo hacía clase en Andrés Bello en ese momento. Y armamos uno ahí con los chicos de ecoturismo. Fueron ahí. Interesante. Y bueno, y con el Orlando nos pusimos de acuerdo y dije, ¿por qué no armamos un curso de introducción a las ecoaldeas y a la permacultura en un fin de semana? Le dije, donde vive Gustavo. Gustavo vivía ya en San Pedro, pero vivía muy sencillamente, tenía una media agua doble, digamos, era su casa y vivía con su mamá. Pero el agua había que ir a buscarle una vertiente, era todo un tema. Había un baño seco, muy sencillo. Bueno, la cosa es que armamos con el Orlando de ayer y le cuento al Gustavo, y el Gustavo también se entusiasma y dice, ya, pues participa, armamos la cuestión. Y lo armamos. Y el Rayo ¿cómo se llama? Nos prestó sus tipis y armamos ahí este encuentro. Bueno, ya empezamos ya más a pololear con el Gustavo. Entonces empezamos a conversar y empezamos a armar un poco el grupo. Con el taller, con la gente que vino al taller, algunos se fueron interesando, seguimos haciendo talleres y en algún momento, claro, decidimos armar ya una estructura jurídica más. Armamos una organización territorial, que estas cosas que son de la unidad con la municipalidad, y después armamos una responsabilidad limitada en realidad. Y la mamá del Gustavo puso el terreno a disposición de la sociedad, y ahí fuimos incorporando. Entonces armamos ahí un grupo, y ahí armamos, claro, el ELUN, los cuarzos de ELUN, en realidad. Entonces armamos una estructura y con una visión, con misión, qué sé yo, nos estructuramos en forma de anillo, digamos. Entonces el anillo central, nosotros le llamamos los cuarzos, que son los fundadores y los que sostienen un poco el proyecto. Después armamos un segundo anillo, que son gente que está bastante cerca del proyecto, inclusive se queda y trabaja por el proyecto, le llamamos bosque nativo. Después están los zorros y conejos, que están un poco más alejados, y después están las golondrinas, que eran gente que probablemente nunca a lo mejor iba a ir a ELUN. De hecho era así, digamos, gente que vivía en el extranjero, qué sé yo, pero que les interesaba el proyecto, entonces nosotros teníamos boletines y se los enviábamos, contando las actividades que hacíamos. Y eso funcionaba con, digamos, tener un grupo de 10 personas, digamos, como cuarzo. Teníamos un montón de construcciones que logramos armar con los talleres y con la gente que fue de voluntario, digamos, pero bueno, y ahí también, pues trabajando un poco todo el tema de las relaciones humanas, que también en algún momento se fueron deteriorando y complicando en algún momento, fueron bastante más complejas, digamos.
yo tuve que viajar afuera, así que esa parte yo no la viví, digamos. Y después nos tomó un incendio. O sea, ese lugar es mucho incendio, porque es secano. Ya habíamos tenido una experiencia de incendio, pero que no había afectado tanto a la parcela. La parcela tenía como 3,5 hectáreas. Pero este incendio fue terrible, en realidad. De hecho, casi se va Gustavo. O sea, Gustavo estuvo 2 meses sin asistencia, ¿cómo se dice? Ventilación asistida, forzada. Y bueno, afortunadamente pasó eso. Y ahora, claro, y ahora estamos tratando de revivirlo, digamos, de reformular un poco también el proyecto y la forma en cómo lo enfocamos, digamos, o cómo se dio, digamos. Y en ese estamos en realidad, pero en el último hemos estado un poco lento, un poco porque tampoco me he sentido muy bien yo, y eso está un poco parado, pero en eso estamos, digamos, tratando también, y también de trabajando en un lugar que es complejo, digamos, no es lo mismo que en el sur. Todo el mundo se va a Pucón o a lugares que son hermosos, digamos, donde el agua es abundante y la vegetación es exuberante. Este lugar es un lugar de secano, ahí en el borde entre la sexta y la región metropolitana. Entonces, es lindo, pero es secano, y con problemas serios de agua. Y en eso estamos un poco, tratando de activar, invitando a chicos más jóvenes también a participar del proyecto. Pero distinto un poco a la forma en cómo se dio antes, como se dio al principio, digamos, que era mucho más de voluntariado, de trabajo colectivo, de mucho hacer, digamos, hacíamos mucha actividad. O sea, levantamos varias construcciones en barro, algunas en madera, usando el lampazo. Ahí teníamos lugares donde llegar y dormir. Entonces ahora la cosa es un poco distinta. En realidad estamos tratando de... Estamos un poco más viejos también, pero tratando de eso, de un poco de trabajar y bueno, y siempre en realidad, siempre el proyecto fue visto como un proyecto que se relaciona con el entorno, digamos. En este caso con la municipalidad, pero particularmente con los vecinos, digamos. De hecho, y como anécdota, digamos, en el incendio, nosotros hicimos un proyecto anterior, 1 o 2 años antes de este incendio, o quizás 3 años antes, de justamente el tema de incendios. Pues compramos bombas de espalda, le regalamos algunas a los vecinos. Bueno, y una de esas bombas de espalda, a lo mejor le salvó la vida, no sé, a Gustavo. Gustavo estaba con quemadura así impresionante, digamos. Y fue una de esas bombas de espalda que lo roció y que lo refrescó un momento, digamos. Él se quemó porque trató de rescatar su animalito, ¿cierto? Así es. Sí. No los dejó, digamos. Exacto. Y cuando ya estaba rodeado, digamos. Y bueno, y además que la adrenalina tampoco te permite de repente, ¿cómo se dice? Ver lo que te está pasando a ti, digamos, a tu cuerpo, porque estás a 1000 por hora, digamos. Mira que sinérgico, que hoy día me comuniqué con él. Sí, pues yo lo conocí incluso en el grupo No a los Transgénicos, en Santiago, en la USACH. Yeah. Ahí tratamos de hacer algo, pero no pasó nada en realidad. Con Santiago Peredo. Yeah. Sí, Santiago era de la USAC. Sí. Y organizamos el 2006, por ahí yo creo, el llamado, que fue el 2008, el llamado al Espino. Que fue un gran encuentro que hicimos con 500 personas y durante 9 días. Una cuestión muy bonita también. Que también gatilló también como la formación o como el despertar, no sé, o el incentivo para otros también. De hecho, ahí armamos la red de Ecochile. Ahí fue como la primera la red hoy día que se llama Casa Chile. Y ¿cómo se llama? Claro, ahí en todo un trabajo. Está el Caduzzi, que está también de constituyente por Pichilemu,
que está trabajando el tema de los humedales en Pichilemu. Bien, varios amigos ahí están haciendo sus cosas, digamos, algunos en la ciudad. Muchos eran gente de la ciudad. Quizá una diferencia que había ahí, yo creo que era una cuestión también de edad, digamos, todos más, no tan jóvenes. ¿En el UN o en otro grupo? Vamos del UM, sí. Creo que casi todos éramos sobre 40, yo creo. Por ahí. Claro, la madurez. Pero aún Sí, así, tuvimos problemas de relaciones, pues, ¿te fijas? Porque qué bueno lo que nos comenta. Justamente en el grupo ha sido una cosa de bastante insistencia. Bueno, ahora que nos comunicamos por WhatsApp, en realidad, ahí, aparte de estos meets, subimos muchos PDF, ya, PowerPoint, pero transformado en PDF, con propuestas de permacultura y todo eso. Y todo lo que tú nos comentas es justamente lo que observé en esa época. Y yo siempre fui muy como técnico, ¿ya? Siempre tenía la mentalidad puesta en la parte técnica. Después fue creciendo un poquito más, ¿cierto? Hasta tener una especie de un poquito más, otra visión, digamos. Pero las realidades son distintas. Por ejemplo, aquí mismo hay una amiga que es de La Serena, otro amigo que recién conocí porque me instalé paneles solares, pero se está instalando con su propia familia en un sector aquí cerca de Linares, pero también hay otras familias que están haciendo lo mismo. Y dentro de esa familia está Carlos, que también es de la onda permacultura. Además es terraplanista, es muy simpático, nos hicimos bien amigos, ¿ya? Y hacemos intercambios, trueques. Claro, uno hoy en día tiene que ir más allá de eso, porque también pienso que para ir superando todos esos problemas de relaciones personales, tenemos que colocarnos en la situación que estamos, con pandemia, crisis ambiental, exceso de control, confusión en la información, que a propósito, entonces los que estamos en esta onda tenemos que ser, desde mi punto de vista, muy pacientes, muy constantes, con objetivos, etcétera. Ha sido un trabajo lento y bueno, tú has tenido esa experiencia más en la parte social, en crear de ecoaldea. Lo mío ha sido como distinto, apoyando así como a grupos concretos con algunas técnicas e ir desarrollando, no sé si ecoaldeas, pero sí personas que están viviendo esta onda. Porque para mí lo ecoaldea es como lo máximo de lo máximo, es como lo mejor. Y aquí también tratamos de hacer algo. Había un amigo que se iba a poner con Lucas para comprar unas cuantas hectáreas en el campo, ya porque ese amigo tiene billete, pero después se le bajó el entusiasmo. Teníamos un montón de ideas, pero dijo, no, ¿sabes qué, Jorge? Me voy a ir más hacia la sexta región porque le queda más cerca, él es de Viña. Bien. Pero bueno, en fin, hay muchas maneras también de hacer eso. Si bueno, ¿Ah? Disculpa Jorge, la propiedad del terreno en términos de proyecto colectivo es súper importante. Sí. Aunque sea si alguien puso el dinero, que sea una donación, digamos, finalmente que el terreno no sea de una persona, digamos, ni de dos ni de tres, sino que sea Exacto. colectivo. Porque si no eso, conozco experiencias así casi de hermanas, digamos, y no, de hermanas, digamos, que Yeah. tenían proyectos así bien bonitos, muy bonitos, terminaron peleados y una se fue porque no era dueña del terreno. Carlos Clausen, creo que en su grupo hay una abogada o abogado, un grupo de abogados, donde todos esos temas los tienen bien estipulados. Sí. Y acá cerca, claro que no es tanto ecoaldea, sino que todavía no se desarrolla bien, se llama la ecoaldea La Bella. Pero yo me hice más amigo. ¿Ah? Sí, le he escuchado. Sí, yo soy muy amigo de uno
que vive ahí, que es Rob, que es un actor y payaso. Ya. Incluso va mucho en la quinta región. Y su pareja es un arquitecto y tienen ahí su vida, pero no es una aldea propiamente tal, ¿no? Desarrollan actividades culturales, el Nicola. Pero la verdad es que Rari, como localidad, ahí se está llegando a vivir muchos jóvenes y están desarrollando algunas cosas en comunidad. ¿Ya? El Mauro que hace muebles, practica yoga, hay una escuelita, no sé cómo llamarlo, una escuelita distinta con la educación, ¿cierto? Porque ahora, bueno, hay varias pedagogías y Waldorf, Montessori, y se han mantenido en el tiempo, ¿ya? Producto de que los cabros obviamente no tienen como tantos recursos como para estar pagando un colegio de eso, pero se ha mantenido, ¿ya? Incluso hay algunos en el grupo, que es un grupo por WhatsApp, ¿ya? Y ahí nos tratamos de comunicar, pues si, tal como tú dices, somos las personas que que tenemos cierto feeling, porque también han habido como 3 expulsiones por falta de respeto en el grupo, que yo mismo he tenido que hacer eso, porque no es la idea, pues no es la idea estar peleando y esas cosas, y sí se ha mantenido un nivel alto de interés en los temas que estamos desarrollando, y se nota, promueven sus cursos, hacen link a, qué sé yo, cursos que se están dando en otros lados, material de estudio. Hay un amigo que es el Ramón Hernández, que hace poco, cuando falleció don Humberto Maturana, ¿cierto? Subió varios libros de Maturana. Entonces el grupo está, todas esas cosas son muy interesantes. Y se van incorporando. Es como es como una estrategia así como va a ir promoviendo también la permacultura. Y ha resultado, pues, Vicente, ha resultado. Por ejemplo, anoche hubo un meet de ecotecnologías. Y ahí mostré varias ecotecnologías y hubo mucho interés por parte de varios amigos, chiquillos de 30 y un poco más, y un poco menos también, en hacerlo ellos mismos, ¿ya? Y así, pues, vamos de a poquito. No, mira, si hacer tecnología no es tan difícil, sobre todo No, sabiendo los principios que la sostienen, digamos, pero yo creo que, claro, hay que saber también las limitaciones que tiene cada una de las cosas que uno promueve también. claro. Lo que necesita la gente, digamos, también. O sea, por ejemplo, yo he trabajado harto y he sido como de los promotores desde hace mucho tiempo de los baños secos, digamos, de la época, estoy hablando de los 80, digamos, con proyectos para el terremoto del 85. En ese tiempo le llamábamos letrina, porque eran letrinas nomás, sanitarias aboneras se llama, letrinas sanitarias aboneras de tambor. Durante 4 años usé eso en la granja OMA. Sí, bueno, esas letrinas vienen de ahí, pues todo eso viene de ahí. Sí. Sí, vi los tambores también, porque todavía estaban esos tambores. Y después, justamente en ese trabajo en San Antonio, pues, hablando con la gente, sobre todo con las mujeres que usan los baños, que son las que hacen el aseo y todas esas cosas, llegamos al concepto de baño, no de letrina, que es un poco lo que siempre hablo, digamos, que se hable de baño, no de letrina. Que no es solo el lugar donde uno se sienta a filosofar, sino que se tiene que lavar las manos y se puede duchar, digamos. Entonces la gente quería, no me acuerdo, porque inclusive dibujaron en un papelógrafo el baño que querían, digamos, y el baño que querían era con ducha y con lavamanos. Pues entonces a partir de ahí, de los 90, empezamos a desarrollar ya soluciones un poco ya de esa manera, digamos. Baño seco, pero con ducha, con tina, con lavamanos. De manera que la gente se pudiera bañar, digamos. En algunos casos, por ejemplo,
en un proyecto en el 96, de haber sido en Quilpué, en una población también periférica, donde la gente tenía pozo negro, y la gente imagínate, la gente no tenía agua, o tenía agua afuera, no tenía baño, entonces se tenían que bañar por partes en el comedor. Entonces me acuerdo cuando hicimos unos baños ahí, el baño lo hicimos con tabiquería de barro, la parte de las casetas, digamos, la parte de las fosas eran de ladrillo. Y aunque todavía no les llegaba el agua de esa manera, pero ya tenían un lugar mucho más digno para asearse. Entonces, porque tenían la pieza del baño, digamos, en su casa. Se bañaban todavía se bañaban por piezas, digamos, porque no lograban conectarse todavía con la ducha, pero ya tenían la ducha hecha, estaba todo, el baño estaba. Y eso es claro, pues, y eso es como conversando con la gente, o conversando con una cosa es la técnica, digamos, y la otra cosa es por eso son tecnologías apropiadas, tecnologías socialmente apropiadas, que responden un poco a las necesidades responden a las necesidades de la gente, al entorno, a la ubicación, etc. Claro, con mucha creatividad. Sí, se entiende lo que tú comentas. Eh, bueno, chiquillos, ¿qué opinan de todo esto? Pues esto no es entre dos nomás, entre varios. Opinen ahí. No sé, por Robin. Felipe, que está ahí, ya lo veo. Víctor, no sé si es Víctor o es la pareja de Víctor, que a veces habla ahí. Que es una señora colombiana, ¿cierto? Me acuerdo que la otra vez opinó. Y para que vayamos co-creando en el día de hoy también, pues si todas estas son retroalimentaciones, son experiencias muy ricas, todas las situaciones no son iguales. Hoy en día estamos en otro contexto. En fin. Robin, ¿qué tal? Que tú llegaste hace poco de Santiago, estás viviendo en Linares, instalaste tus paneles, tienes tu vivero, tienes tu familia ahí. Veo que estás buscando, por ejemplo, mejorar tu suelo, eh, plantar arbolitos, ¿cierto? Buscando viveros también. Y tienes en el fondo tú vives en una comunidad y pues, no sé si está conectado o si... Sí, ahí está, ahí está. Hola chiquillos, buenas noches. Sí, es que todo nace de un punto de quiebre en donde santiaguino, con todo el empuje y la presión del entorno, en donde uno tiene que ir respondiendo a ciertas cosas, a ciertas como niveles, porque todo te empuja para allá. Entonces llegamos a un punto de quiebre cuando sufrimos una estafa y nos fuimos a vivir con mi suegra allá en Santiago, y porque yo tengo una empresa. Entonces, en ese proceso, nosotros somos muy creyentes en Dios. En ese proceso también pidiendo dirección a Dios, se dio toda la posibilidad de venirnos acá a Linares y con mucha como inteligencia también, llegamos a construir una casa que conoce Jorge, con aportes del Estado. Prácticamente pusimos un 20%. Y con eso me vino todo el tema de, si esto llegase a ocurrir, tengo 3 hijos, si esto llegase a ocurrir de nuevo, ¿cómo voy a responder ahora? Porque ya no me puedo ir a vivir con mis suegros para que me cubran en el fondo una lesión como esta tan fuerte. Y lo que empecé a hacer es pensar solamente en bajar mis costos a cero. O sea, llegar a un punto en donde solamente necesite para comprar algunos insumos básicos y nada más. Y ahí es donde conocimos a Jorge, y ahí es donde también con Carlos también siempre estamos conversando
bueno, Carlos está mucho más adelantado que yo en el sentido del paso, en el sentido de que él hace mucho tiempo cambió muchas formas de vivir la actividad diaria. Ya la ha modificado bastante, que se le hace, creo yo, se le ha hecho más armonioso vivir de esa manera, como con poco, con lo mínimo. Yo, en cambio, estoy en todo un proceso de ir sacándome compromisos económicos. Y a medida que puedo, voy avanzando con lo otro, a ser más independiente. Ahora tengo pozo, ahora tengo paneles solares, gracias a la intervención ahí de Carlos y de Jorge. Carlos me dio el dato. Y ahora plantando mis propios frutales, y en eso estoy. Por eso estoy en este grupo también. Creo que mucho que aportar no tengo, más que una experiencia de vida, y en el proceso voy aprendiendo. Yo soy mucho de hacer. Leer no me funciona mucho, pero cuando hago algo una vez, no se me olvida nunca más. Así que en eso estoy. Muy interesante lo que están hablando, y si en algo puedo ser de utilidad, voy a intervenir también en algún momento. Eso. Muy buena, Robin. Qué bonito. Mira cómo estamos conectando los tiempos, pues desde el año 80, con Vicente, cuando precursor pionero en la quinta región, y alguien también, la Soledad, que ya no la ve, parece que se le cayó la señal, comentaba que en la quinta región, y eso me consta, han partido muchos proyectos pioneros en Chile en general, tal como dice Vicente. Sí. Vicente, tú tienes, en cuanto a profesión, ¿es la misma de Claudio Mata? Sí, lo mismo. ¿Fueron compañeros de curso o algo? Sí, casi. El Claudio fuimos un tiempo, pero después, claro, Claudio se atrasó un poco, pero sí, fuimos compañeros de casi de la misma generación, digamos. Sí, porque esa carrera después se continuó, se sigue desarrollando ingeniería civil-bioquímica. Y no, eso sigue existiendo, digamos. Yo soy un ¿cómo se dice? El patito feo, digamos, de la carrera. Lo que dice Vicente, perdón, el Claudio dice lo mismo. Lo que dice Robin, por ejemplo, yo creo que Robin ahí tiene una súper experiencia concreta, sí, súper concreta y práctica, que puede transmitir, que es el tema de su casa. O sea, cómo a través de un subsidio del Estado, no sé, de estos de vivienda rural, no sé si es eso el que usaste, Robin, pero eso es una cosa súper concreta, porque eso puede ayudar a muchos a cómo construir su casa con los recursos del Estado finalmente, y con pocos recursos. Oye, Vicente, y bueno, si Robin quiere decir, la casa de él es espectacular, tiene un sistema térmico fabuloso y el diseño es precioso. Qué buen dato lo que dice Robin, pues claro. Por eso, ahí hay algo súper concreto y de experiencia, digamos, sobre todo la gente que está tratando de instalar y viendo con dificultades la construcción de la casa porque no hay recursos, y si está esta posibilidad de esta cosa de los recursos del Estado que se pueden utilizar, yo creo que es tremenda aporte. Sí, yo creo que me imagino que debe ser con estas postulaciones a vivienda, de matrimonio, que con ciertos puntajes van juntando su plata en la libreta y después el Estado le pone el resto. Sí. Claro, pero son programas, o sea, yo sé, por ejemplo, que no sé si es el que postuló Robin, pero hay un programa de vivienda rural donde tú pones un monto, entiendo, y es de autoconstrucción, digamos. O sea, tú contratas a alguien para que te la construya y tiene subsidio del Estado. Son como programas distintos, por eso lo digo. No sé cuál habrá sido el que ocupó Robin, pero lo que haya sido, si tiene una casa espectacular y le costó muy pocas lucas, es un tremendo ejemplo.
Sí, Sí, mira, yo tengo la experiencia por parte de mi viejo que es constructor. Yo trabajé con él y por eso tenía una idea de diseño muy, muy práctica, que es una casa en A. Ahí Jorge me puede... 2 aguas, simplemente 2 aguas. Sí, Esto ayudó mucho a poder tener una casa económica que se viera bien y estructuralmente que durara muchos años, porque es de Vulcometal, y el Vulcometal es un material que está hecho para durar 400 años. Entonces, son varias generaciones que podrían vivir como en esta casa, y con esa información dije, ok, tengo una idea de casa que se va a construir rápido, fácil, ¿a quién le voy a meter lucas? Y en ese proceso, hablando con mi señora, apareció el tema de, teníamos este terreno, porque el terreno ya era propio, es un punto número 1, tiene que ser terreno propio. Sí. Y dábamos al subsidio de clase media. En este caso era mi subsidio. Y en esos subsidios lo que hacen es que tú te van a encuestar, tienes una cantidad de puntaje, en este caso yo quedé en 80, creo, por ciento de la clase más vulnerable, algo así. Y con ese puntaje yo tengo que reunir dinero. Y el dinero me da más puntaje. Los hijos que tengan me dan puntaje. Y si arriendo me da puntaje. Todo eso va sumando. Lo que ha dejado son 800 UF. El resto lo puedo yo. disculpa Robin, esas 800 UF son subsidios, no tenéis que pagarlas, se las pone el Estado. ¿Eso? Exacto. Ok, Perdón. Son 500 UF. ya. Sí, son 500 UF. Y nosotros calculamos que debíamos reunir 3.200.000 más o menos para entrar dentro del tramo y ganarnos el subsidio, porque obviamente hay una fila larga de personas que quieren ese subsidio. claro, ahí son varios requisitos. Claro, no es como, a ver, el requisito principal es tener ahorro y tener un terreno. Sí. Claro. El resto, lo del puntaje es entre comillas, es un trámite nomás, porque o estáis en el puntaje de clase media o estáis en el porcentaje de clase más vulnerable. Ahí Por te da eso- un poquito menos. Y recuerdo que el proyecto de Carlos Clausen, no sé si sigue en la misma onda, pero habían sectores de media hectárea. Aún el año pasado, ellos cobraban 5 millones de pesos. Súper barato, digamos. Lo que sí ellos buscan bien al sur por el tema del agua, pero creo que es como una solución para muchas familias el tratar de vivir así en ecoaldeas, pero bien organizado. Por eso me gustó el proyecto de Carlos, en ese sentido, pero claro, eso abarca muchas más cosas. Para ingresar a ese grupo son varios requisitos, ¿cierto? Que tienen que ver más con la persona, ¿cierto? Con las intenciones, la forma de ser, lo que quiere en la vida, y lo van preparando de a poquito. Después tienen todo un sistema incluso para superar crisis internas, tienen sus etapas ya para ir mejorando, onda tribu, ya una tribu que se acoge y se protegen todos. También lo tratamos de practicar acá un poco. Y me encantó lo de Carlos, por eso no le he perdido la pista y él me prometió una visita para acá, porque le comentaba que en algo podemos complementarnos, qué sé yo. Buena, Robin, buena tu experiencia. Ahí con Carlos, bueno, aquí ya estamos casi cerca, ¿no? Vamos a estar, si todo funciona bien, así, todo va bien, nos vamos a estar retroalimentando siempre, y no solamente contigo, con la Alicia, que estuvo hace un ratito, con el, ¿cómo se llama? Con Víctor, que también a pesar de que está en Rancagua, siempre nos estamos vinculando. Ahí está Víctor.
Hola, hola, hola. Oye, yo estaba escuchando y paralelamente estaba preparando unas semillas de quinoa que no sé si alguna vez, digamos, he mencionado así muy de pasada. Mi proyecto, digamos, mi proyecto final de día tiene que ver con asilvestrar semillas muy resistentes, tipo quinoa, amaranto y a lo mejor algunas otras por ahí que irán apareciendo. Y salirme de los límites, digamos, de la propiedad propia y en el caso mío, como yo estoy cerca de la ribera del río Cachapual, ¿ah? Y poblando esas riberas y los faldeos de cerros cercanos, qué sé yo, con este tipo de semillas asilvestradas, que por lo demás, digamos, es decir, casi no necesitan mucha preparación para silvestrar, porque son bastante, o sea, muy resistentes, o sea, especialmente, por ejemplo, al tema sequía, temperaturas, etc. Bueno, y finalmente, digamos, voy a comentar justamente en relación a lo que estoy mencionando, que a mí o sea, yo soy algo escéptico, ¿no es cierto?, ya a mi edad, etcétera, con alguna experiencia que tenía también aquí como con algún proyecto de Coaldea, que justamente ahora voy a comenzar otro, fue uno, digamos, donde nunca, o sea, no funcionó bien porque mi visión, yo era, digamos, era el propietario del espacio, era más radical, digamos, que la visión meramente así agroecológica, y eso nos generó una tensión permanente. Entonces, bueno, ahora estaría iniciando otra, donde, digamos, sí, me estoy asegurando de que la visión, digamos, de las personas que llegan es más radical. Y espero, digamos, que esa vaya a funcionar mejor. Ahora, lo que quería comentar es que el tema de la autosustentabilidad para mí, no sé, me genera alguna duda siempre. En cuanto a, digamos, a que como que las premisas siguen siendo muy económicas, ¿eh? El mismo nombre, la autosustentabilidad, digamos, alude más a una sustentabilidad material, más que una sustentabilidad, digamos, holística. Entonces, como digo, eso siempre me está generando como alguna inquietud, digamos, el como que centrar la visión, digamos, en con esos márgenes. Ahora, lo que a mí, y lo empalmo con lo que dije primero, ¿ah? A mí me parece que o sea, un enfoque más digamos, a una visión y a un paradigma cercano, digamos, a lo que son a lo que son, digamos, la sensibilidad y el paradigma nativo, aunque parezca muy radical, muy extraño, no sé, eso yo creo que debiera ser, digamos, ¿no es cierto? No sé, a lo mejor en un par de generaciones, pero estos son movimientos que toman mucho tiempo. Eso debiera ser más sustentable, digamos, en términos holísticos. ¿Ah? Ahora, yo veo que el mirar el territorio en el cual uno vive, ¿ah? Lo que tiene, digamos, ¿no es cierto?, esos cerros, esos ríos, esos qué sé yo, espacios que están sufriendo a lo mejor, digamos, ¿no es cierto?, el rigor del cambio climático, el cómo, no sé, hacerse tan cercano, digamos, al territorio, a mí me hace sospechar que por ahí va el camino. Y yo menciono, digamos, también inmediatamente que, bueno, yo hace mucho tiempo digo que ya no siento la agricultura. Es decir, uno podría, digamos, hurgando hacia atrás. La agricultura es el origen, ¿no es cierto?, del sistema que padecemos. Es decir, la agricultura fue, ¿no es cierto?, domesticar la naturaleza. Entonces,
Por eso que creo yo que, por ejemplo, la actitud recolectora, más que la cultivadora, y en esos términos, por ejemplo, lo que mencioné, eso de asilvestrar o ir hacia especies nativas o a especies silvestres, uno puede volver a ser recolector, ¿no? Y al ser recolector, ahí también además, ¿no es cierto?, tiene la facilidad para volver a integrarse, digamos, al mundo natural, ¿no? Y quitarse ese factor tensional, ¿no es cierto?, que es el ser un sujeto económico más o menos alternativo, pero que siempre, digamos, de alguna manera va a estar ahí en el fondo, ¿no es cierto?, interfiriendo. Bueno, digo eso, digamos, ¿no es cierto?, pero en todo caso, ya, bueno, en mi caso que soy ya bastante veterano, ¿no? A lo mejor algunas cosas ya no las alcanzaré a ver, pero en lo personal estoy en eso, aunque sea, digamos, el último gran proyecto en mi vida, estoy en ese plano, digamos, de hacerme, ¿no es cierto?, amistarme lo más posible con el territorio, sea público o privado. Ahí estoy en buena, por ejemplo, digamos, ilustro esto con lo siguiente: ¿sí? El espacio que yo tengo, que son 16 hectáreas, lo estoy visualizando casi como un gran banco de semillas silvestres nativas que ayuden a salir hacia los espacios, los públicos, por último, a los públicos. Por ejemplo, yo tengo una ribera del río aquí a metros de distancia, donde no tengo que pedirle permiso a nadie, ¿no es cierto?, aunque sea entre medio de las piedras, que yo puedo estar tirando semillas y puedo digamos, a lo mejor con eso generar a ver, como que incluso de la curiosidad, ¿ah? De alguna manera, digamos, esta idea me vino también por estas experiencias ¿no es cierto?, de la selva florida, ¿cómo se llama? La selva florida, que con una lluvia, ¿no es cierto?, por ahí en Atacama, ¿no es cierto?, basta que, ¿no es cierto?, grandes extensiones se poblen de color y de, qué sé yo, de naturaleza, de vegetación. Entonces, a mí me parece que eso, cercano en este caso, ¿no es cierto?, estoy Rancagua, cercano a las zonas pobladas, urbanas, puede generar una mirada, digamos, ¿no es cierto?, incluso a la gente urbana, digamos, tan distinta, tan fuera, digamos, ¿no es cierto?, del camino económico materialista, que puede ir después, ¿no es cierto?, alimentando un tránsito hacia un nuevo paradigma de vida. Buena, Víctor. Me acordé de don José Troncoso, del Valle del Elqui. Tenía una idea similar para ir tirando semillas, onda Fukuoka, porque él también era de esa línea, y para eso se necesita conocer harto el ecosistema local ahí, donde tú puedes tener algunas plantas que no requieran tanta agua en un lugar, otras que requieran más, otras que den sombra, frutales. Bueno, como yo conocía ya, yo pienso que se dan todas esas condiciones. ¿Ya has tenido experiencia en eso, en lo que tú estás comentando? ¿Ya tienes una experiencia así como sólida de que se puede eso, de ir recolectando, comiendo, sobreviviendo, podríamos decir? Mira, ya, bueno, no de muy larga data, digamos, del último año y medio, diría yo, o el mejor de los casos, 2 años por ahí. Y yo estoy saliendo, ¿no es cierto? Ya ahora en los próximos, digamos, semanas, ya voy a estar sembrando nuevamente en la ribera del río, en la berma de los caminos. O sea, hay mucho espacio, ¿no es cierto?, cercano a donde uno está, incluso a veces en los terrenos baldíos, qué sé yo, donde puede tirar
Ahora, estamos hablando, ¿no es cierto?, de tirar una semilla arriba y seguir camino. Aquí no se labra nada, no se hace ninguna acción. Del año pasado, por ejemplo, en la ribera de camino, digamos, incluso frente a la entrada a mi parcela, tiré bastantes semillas de amaranto y quinoa. Ahora, desgraciadamente, ¿no es cierto?, el año pasado, aunque no fue tan seco como el anterior, igual fue seco. Entonces resulta que las semillas, ¿no es cierto?, germinaron, unas que tienen invierno germinaron con esa lluvia del 30 de enero. Y salieron y crecieron y generaron semillas, y esas son las que estoy incluso ahora aprovechando. Lo mismo en el borde del río, un poco menos, más difícil porque hay más piedra, arena, etcétera, pero algo salió, y espero, digamos, que en un año más cercano a lo normal la cosa va a ser muchísimo mejor. Entonces mi experiencia, como digo, va... Ahora, yo me pongo una expectativa de prueba, digamos, de unos 5 años. O sea, yo voy a agarrar todo lo que pueda, digamos, ya agarré todo lo que pude el año anterior, el próximo año agarrar todo lo que pueda y voy a seguir tirando y tirando porque hay que generar nuevas generaciones de semillas aclimatadas, adaptadas, digamos, a lo que estoy, a los lugares donde estoy sembrando. Hablemos que he sembrado en lugares donde no cayó ni una gota de agua. O sea, fuera esa lluvia que no fue ni tanto aquí el 30 de enero, ninguna agua más en el verano, ni tampoco en la primavera. Entonces, si ya saqué algo, entonces, como digo, teniendo un año ya un poco más normal, la cosa tiene que andar mucho mejor. Y si resulta que, si comparamos, ¿no es cierto?, con el desierto florido, donde una lluviecita, ¿no es cierto?, hablan de como unos 20 milímetros, es capaz de generar cientos de kilómetros de color, floridos, y digamos que uno va desde donde uno esté ubicado ahí en el valle hasta el horizonte. Entonces, ¿por qué no? Es decir, aquí no vamos a tener, yo diría que menos de 100 milímetros. En algunos casos, digamos, podríamos llegar hasta 300 milímetros, pero con 100 milímetros de agua ya el sistema tendría que ser suficiente. ¿Y no has pensado en que ese riego lo podrías hacer con tecnología para apoyar y adelantar un poco más los ciclos? Mira, hace muchos años, en los 80, me gustaba mucho explorar en la biblioteca. Justamente ahí Vicente nombraba a mi mamá, que era profesora en la escuela 3, Alemania se llama en Valparaíso, y en la biblioteca había una revista que se llamaba Scala, que es una revista alemana, y mostraban un experimento, porque lo que tú comentas es un tremendo experimento. Sí, yo creo que los seres humanos somos grandes experimentadores. Entonces este hombre, en un lugar eriazo, ¿qué es lo que hizo? Solamente regó, y habían escombros, era bien feo, y solamente regó, y aparecieron, pero cantidad de plantas, después artrópodos, aves que comen bichitos, fue generando todo eso, pero con la ayuda de el artificio, digamos, ¿cierto?, de regar. ¿Por qué te digo esto? Porque los ciclos, por ejemplo, cuando Fukuoka estaba vivo y experimentó con los ciclos de la lluvia, él tenía, antiguamente, y lo vemos aquí en Linares también, los ciclos eran más continuos, eran más constantes. Habían lluvias largas en otoño e invierno incluso, lo que aseguraba una buena primavera, en fin. Y lo otro es que en el desierto florido, esas semillas están adaptadas para esa zona, y con un poquito de agua ya, y no todas las semillas tienen ese comportamiento. Así que por eso a mí me encanta lo que está haciendo Víctor, pero lo que te digo es una idea nomás.
Pero Bueno, una pequeña idea. mira, bueno, yo mencioné ese dato, digamos, ¿no es cierto?, que el desierto florido con 20 milímetros florece y sale todo. Ahora, la quinoa y el amaranto, y habrán otras más, ¿no es cierto? Son semillas, digamos, sí, de ahí, de los faldeos ahí de la cordillera en Atacama, o bueno, o en la altura, en la Puna, qué sé yo, que son, debieran ser, ¿ah? Incluso podemos imaginar que en época, digamos, prácticamente prehispánica, esa hierba, ¿no es cierto?, quinoa, amaranto, etcétera, estaban presentes en todo, digamos, a lo largo de todo Chile, seguramente. ¿Ah? Bueno, se menciona que, o sea, hay quinoa, digamos, desde Chiloé hasta Arica, bueno, prácticamente a lo largo de todo Chile. ¿Ah? Entonces, ahora hay un dato, por ejemplo, que hay, no sé si alguien ha escuchado hablar de, hay un amigo, digamos, que es de Tierra Viva todavía, que se dedica a la quinoa, y él tiene todo eso bien estudiado, Víctor y él Jara. hablaba de 40 milímetros con 40 milímetros de agua, que es lo que cae, digamos, en, no sé, en Copiapó, una cosa así, tiene un ciclo completo digamos, de quinoa, y a lo mejor de amaranto también, con 40 milímetros. Ahora, acá, ¿no es cierto?, el año seco anduvo cerca de los 100 milímetros. ¿Ah? Entonces, digamos, con ese dato es suficiente. Ahora, no puedo regar con tecnología y todo eso cuando estoy hablando, ¿no es cierto?, de la ribera del río, pues si ahí no me puedo, Claro. si esos son espacios públicos, no puedo hacer nada, no puedo, digamos, y además, digamos, la gracia, como digo, es no meter plata, no meter trabajo, o sea, volver a lo más, hacer lo que hacen los pájaros, los conejos, ¿no es cierto?, que diseminan el viento, ¿no es cierto?, que diseminan semillas, ¿ah? Así como se han diseminado las semillas, bueno, el dedal de oro y no sé cuántas cosas más ahí que aguantan, ¿no es cierto?, a veces semanas o meses sin nada de agua, a veces entre puras piedras. Así que por ahí va la cosa, así que no. Y una vez que eso esté establecido, ¿no es cierto?, se autosiembra. Ahora, además, tiene una cierta ventaja esto, lo que estoy mencionando de la quinoa y el amaranto, que no son tan conocidos, de tal manera que pasarán un par de años hasta que la gente no vaya a recolectarlo todo y no dejen nada, porque eso podría ocurrir, ¿no es cierto? La gente los ve ahí, yo incluso, digamos, en la ribera, en la berma del camino, he tirado esto y han salido, y los dueños de las casas, de las parcelas, salen y creen que es maleza y la cortan y qué sé yo. O sea, ellos no se dan cuenta de que tienen ahí un alimento, digamos, exquisito y hasta caro. Bueno, pero puede ser hasta una ventaja, como digo, en el término, digamos, que no van a empezar a arrasar con ella. Aunque estamos hablando de una semilla tan chiquitita que al recolectarla, igual cae al piso. ¿Ah? O sea, igual va a haber autosiembra. Aunque hubiera gente interesada rápidamente en recolectarla, se va a estar autosembrando, yo creo que de forma automática. Bueno, en la medida que tenga avance, espero compartirlo desde fotos y todo lo que sea, digamos, que pueda ilustrarlo. Perfecto, Víctor. Vicente tiene que retirarse por el chat, me comentaba. No sé si quieres decir algo, Vicente, para despedirte. Te agradecemos tu presencia. Fue fabuloso, fue muy sinérgico. Dejó el teléfono puesto, no va. Ya. Felipe dio una idea que yo me imagino que tú la conoces, que son las bombas de semilla que hacía Fukuoka, cubiertas de barro y todo eso. Sí, Felipe, claro que la conozco, pero como digo, en este caso ni eso sería necesario. perfecto. No, si estoy preguntándole a Felipe ahí para... Ya. Porque él también es de la onda, tiene su agencia,
para que quiero ver si puede hablar en directo ahí. ¿Aló? Eso, ahí está. Eso. Hola. Hace Oye, tiempo que no participaba. sí, yo me concentro aquí en la casa, mis 3 cabros chicos y tratar de trabajar cuando se pueda, entonces me cuesta caleta conectarme. Pero ahora llegué al último y estaba súper interesante. Lo que decía Vicente, lo que comentó Robin, también estaba muy buena su experiencia. Y aquí, Víctor, hola Víctor, te saludo ya que te veo. Hola. Súper entusiasmado, Víctor, ahí, súper activo, buenas ideas, puliendo los conceptos también. Buena, le puse harta atención. Está buena esa darle vuelta a los conceptos, cambiar el lenguaje es súper importante y me motivó harto. Bueno, y por lo que él decía de su idea de andar tirando semillas, bueno, también pensé en hacerlo acá, po. ¿Tú conoces aquí, po, Jorge? Yo ya me vi. Por Rari. Sí, pues ya me vi. Felipe vive en Rari. Sí, en Rari. Ya, y es húmedo igual porque me imagino que por los árboles, porque llueve, porque estamos en la cordillera. Me imaginaba ya con los niños en bicicleta y las quinoas mira, por el camino, capaz que funcione. Bueno, y ahí me acordé de las bombas de semillas, pues, pero yo no sé Bueno, bien el tema de la humedad, de la semilla y todo, pero me acordé que quizás le podría servir. sí, pero ¿cuántos milímetros de lluvia promedio tienen ustedes allá? No, yo no tengo idea, pero llueve muchísimo. Precordillera, todo súper húmedo. Pero yo creo que, no sé, vaya, tiene que ser, esto que estoy mencionando debe ser Voy a buscar. mucho más fácil. Ujú. Sí, Yo diría que la gracia, digamos, de algún modo es llegar antes que la gran masa de semillas de hierba silvestre, digamos, se posesionen del espacio. Hay que llegar un poco antes nomás. Ah, exacto. claro. Sí. Exacto. El momento en que tú tiras la semilla para que puedan brotar. Y además que tienen que ojalá Ahora, tienen que cubrirse un poquito con la tierra. Mira, nomás. Mira, sí, o sea, todo eso ya significaría trabajo y todo eso. Ahora, lo ideal es que, digamos, que haya alguna cobertura. Mira, yo lo que estoy, digamos, ¿no es cierto?, dándome cuenta, donde he tirado semilla ahí, es que esos terrenos, digamos, un poco rugosos, así, esos son más favorables. La otra cosa que también me he encontrado por ahí, cuando la semilla llega cuando se riega, digamos, ¿no es cierto?, por superficie, por tendido, por ejemplo, esa semilla que va en el agua que avanza, esa como que se encaja por ahí en la aspereza, en la rugosidad del suelo, y esa tiene mucho más facilidad que prenda. Claro. Porque además, digamos, ¿no es cierto?, si uno está regando, qué sé yo, es una semilla chiquitita que a lo mejor en corto plazo, digamos, se va a hidratar y va a quedar inmediatamente hidratada y encajada. En como que las pequeñas grietas, pegado, digamos, a alguna otra hierba. Ahora, otra cosa que digamos, cabe mencionar es lo siguiente, que a diferencia de otras hierbas y de otras cosas, por ejemplo, comestibles, este tipo de semilla es capaz de generar, digamos, descendencia, o sea, otra semilla, aunque crezca poquitito, o sea, supongamos no hay nada de agua, hay competencia con otras hierbas, etcétera, puede que esa planta puede crecer hasta 2,5 metros, pero puede que la plantita, digamos, crezca 10 centímetros, pero esa plantita ya da semilla. No es el caso, ¿no es cierto? Yo no soy digamos, muy entendido en todas las especies, pero entiendo que hay otra planta, ¿no es cierto?, que si no alcanza cierto desarrollo, no tienen cierta condición, etcétera, aunque crezcan, digamos, no son capaces de producir semillas. Entiendo que, por ejemplo, una planta de maíz
no te va a dar semilla porque si no tiene las condiciones. En cambio, estas plantas, digamos, aunque como digo, prácticamente asomen del suelo, llega el momento, digamos, el tiempo necesario, igual tiran semilla. Está bueno. Perfecto. Claro, para eso hay que ir observando las plantitas, propiedad y cuánta cosa, porque por ejemplo, me acuerdo en Limache, Renato Cademartori, él comía plantas que yo no tenía idea que se comían. Ya, por ejemplo, comía la flor la espuela galán, Ya. se comía las hojas de las habas, comía, por ejemplo, acá el Ricardo me enseñó a comer el vinagrillo, la romaza, en fin, hay varias plantas en la naturaleza que están ahora, el diente de león, ¿para qué decir? Es comida, y es comida bien alimenticia. Foucault decía que las verduras no había que alinearlas tanto, había que comerlas en su estado natural, porque así también toda su potencia medicinal nos beneficiaba. Hay otro amigo en este grupo, que es el César, que vive allá en la montaña. Él es muy explorador y también aplica esos conceptos que dice Víctor y consume plantas silvestres de manera bien nativa, podríamos decir, bien natural. Lo encuentro fabuloso. Qué bueno. No, hay un montón de, digamos, incluso hay por ahí textos, digamos, de todas las cosas comestibles, hierbas comestibles. Uno prácticamente podría alimentarse totalmente de ese tipo de productos. Oye, Víctor, pero si eso fuera así, o sea, perdón, eso es así, pero son nuestras costumbres las que nos limitan. Sería fabuloso, no gastarían ni un 20. ¿Sí? Sí, pues. No, a veces lo que decía, no sé qué era Robin, Felipe. el que mencionaba que, mira, eso de reducir los costos, ¿cierto?, de vida, digamos, a mí me parece que esa es una pregunta que uno tiene que hacerse si es que quiere avanzar en forma, digamos, a ver, permanente en este camino alternativo. Es decir, tiene que reducir costos, o sea, porque uno podría decir, ¿cuál es la autosustentabilidad para, no sé, pues para, qué sé yo, alguien que en sus gastos normales gasta, no sé, 5 millones al mes? Bueno, él necesita 5 millones al mes, esa es su autosustentabilidad. Con la cual, digamos, el mundo no podría existir, porque si todos pensaran lo mismo, no podría existir. Entonces, la pregunta, digamos, de vivir austero, sin sacrificio, o sea, sin que sea, digamos, ¿no es cierto?, algo, o sea, que sea parte, digamos, del gozo de estar adaptado y estar integrado a lo natural. Ese es el desafío. Sí. Yo, digamos, a veces con personas que vienen acá y uno, digamos, a veces, digamos, avanzamos algo de esa conversación, yo a veces hago esa pregunta: ¿cuál es el mínimo que necesitas tú para vivir de aquí hasta que te mueras? Que no me venga a decir, no, es que más adelante, por algún tiempo sí, pero después no. No, de aquí hasta que te mueras y que te deje de tener expectativas, deje de tener ansiedad, vivas lo más armónicamente posible. ¿Cuánto es lo mínimo con lo cual tú te podrías, digamos, decir que, digamos, que te realizas y vives, como digo, tranquilo, sin ansiedad, armónicamente? Bueno, es una pregunta generalmente incómoda, ¿no? Todo el mundo se la dice, sí, es que por un tiempo, es que qué pasa después, si me caso, si me envejezco, siempre hay algún tipo de manera como de... entonces me he hecho un poco a veces ingrato cuando hago esa pregunta, porque no. Pero a mí me parece que es una pregunta importante, incluso hacérsela a uno mismo. Porque ahí, en términos de sustentabilidad, uno puede decir, entonces no es tan difícil llegar a la sustentabilidad. Es decir, si uno
y uno, digamos, consume poco, gasta poco. Bueno, oye, yo soy candidato a concejal, mañana voy a tener que ir a votar, así que me voy a retirar. ¿Ah? Estuvo muy buena la conversación. Así que Gracias, Víctor, que te vaya bien. puedan seguir conversando hasta trasnochar. Pero yo tengo que estar mañana votando. No, yo creo que todo. Víctor, que te vaya súper bien. Nos Mira, cuenta el no- lunes. No voy a salir por si acaso, para que no genere ninguna expectativa. No voy a salir. No voy a salir. Yo lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque de alguna manera el candidato a gobernador que yo estoy apoyando apoya esta idea que tengo con lo del río y todo eso. La idea es hacer ahí un parque intercomunal, digamos, ecológico. Lo estoy haciendo por eso, pero yo no voy a salir. No voy a salir porque no he gastado plata, digamos, y no me conocen mucho. Pero bueno, era mi experiencia, digamos, política de la vida. A ser candidato, digamos, a concejal en una comuna chica. Pero hay mucha gente que no sabe por quién votar y pueden decir, voy a votar por este compadre, por Víctor, Claro. y va a salir electo. Bueno, ya, oye, ha sido un gusto verlo, Ya, y espero en una próxima oportunidad, digamos, dar algún detalle más, digamos, preciso de lo que estoy haciendo, ¿ya? ya, pues gracias, Víctor. Buenas noches, un abrazo. Buenas Chao. noches. Gracias. Yo no sé si volvió Vicente porque se iba a retirar, pero parece Acabo de volver. Ahí está. Bueno, yo creo que estamos cerrando, amigos. Sí. Felipe, Rodrigo, gracias por grabar, porque él es el que graba. Mira, la Sole, la Sole llegó hasta ahora, justo que nos estamos despidiendo. Gracias, Vicente, te decía adelante. Felipe, Bien. Gracias a ti. Espero que nos volvamos a ver más adelante.